Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día miércoles 10 de junio de 2020 y en el segundo día de los 4 que dio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que los órganos, tanto legislativo como ejecutivo, se pongan de acuerdo en una normativa para enfrentar el tema de la pandemia del COVID-19. Esta mañana precisamente vamos a hablar de este tema con el secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, Corán Castro. Ayer la Asamblea Legislativa convocó a una reunión a los representantes del gobierno en las instalaciones de la Asamblea Legislativa. El gobierno, por su parte, convocó a esta misma reunión, pero lo hizo en el auditorium del Hospital San Rafael en Santa Tecla. Una situación que nos muestra las diferentes visiones que se tienen sobre esto. A algunos les molestó incluso el hecho de que se hiciera la convocatoria en un hospital por considerar que es ahí donde está un foco de contaminación, en este caso de COVID-19, aunque también ahí está el personal de primera línea, el personal médico, trabajando para enfrentar esta situación de emergencia que vive El Salvador. Vamos a poner algunos elementos en contexto para que vayamos entrando en materia de lo que vamos a hablar esta mañana. Bueno, como decíamos, hay elementos importantes en toda esta situación. Recordemos que ya anteriormente la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo se reunieron durante varios días para hablar del tema de buscar una solución, una salida, una normativa que permita activar la economía en medio de la emergencia. Hubo días de intensas reuniones en la Asamblea Legislativa y al final no hubo resultado. El todo se cayó cuando se estaba llegando casi al final de las conversaciones y se aprobó al final una normativa que fue vetada por el presidente de la República. Esto es parte del panorama que tenemos en torno a esta situación que, como decíamos, forma parte de la atención de la emergencia también generada por el COVID-19. Como les adelantábamos, estamos dándole ya la bienvenida, en este caso al secretario jurídico de la Presidencia de la República, Corán Castro. Secretario, buenos días, un gusto que nos acompañe. Gracias por hacernos tiempo para conversar con nosotros sobre esta situación que nos tiene a todos a la expectativa, las reuniones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos y gracias por sintonizar, pues realmente es un programa muy interesante y muy importante porque le damos a conocer a la población cuál es la situación política que se está dando en el país y para nosotros es importante que ellos tengan claro cuál es la posición del Ejecutivo. Secretario, uno de los puntos que llamaba la atención ayer, ¿por qué el Ejecutivo hizo la convocatoria precisamente en el auditorio del Hospital San Rafael? Fíjate que voy a ser muy claro. Nosotros esto ya lo vivimos anteriormente con la Asamblea Legislativa. No es primera vez que esto sucede. Creo que es la tercera vez que la Sala de lo Constitucional nos pide que nos pongamos de acuerdo para otorgar los instrumentos necesarios que el Ejecutivo requiere para poder afrontar la emergencia. Nos hemos dado cuenta que la vez pasada o la anterior vez estuvimos casi 6 días y en la última jornada fue de 24 horas y todo se fue guardando en el congelador, que eran los temas o los puntos importantes, pero al final del día solo fue un juego político el que estaba manejando la Asamblea y creemos de que realmente no están viviendo la realidad de la emergencia. No tienen claro qué es lo que está pasando dentro de nuestro país, a pesar de que llegó el ministro de Salud en repetidas ocasiones, presentó informes, explicó la situación, dio explicaciones científicas, pero no hubo un auge, no hubo una sensibilización dentro de los señores diputados. Entonces, creemos que lo más apropiado es sacarlos de su cancha, sacarlos del mundo del Parlamento y que conozcan de primera mano, como le corresponde o como le ha tocado al Ejecutivo, lo que está sucediendo en la emergencia. Que escuchen no solo a nosotros, el equipo de gobierno, sino también a los médicos que están en primera línea, qué es lo que está pasando, para que escuchen cuál es la situación que se vive a diario por la emergencia que estamos viviendo. Esa es la razón por la cual se ha invitado directamente a este auditorio del Hospital San Rafael. Ayer había algunas reacciones tanto a nivel de redes sociales como a nivel también del órgano legislativo. Por ejemplo, Rodolfo Parker decía que las leyes se hacen en un solo lugar, la Asamblea Legislativa. Sí, eso es definitivo y él tiene toda la razón. La Asamblea Legislativa es el ente encargado de legislar y en el Salón Azul es donde se generan las penales y donde se dan las leyes. Sin embargo, nosotros no vamos a hacer leyes. Nosotros lo que nos pido yo a la sala es que nos pusiéramos de acuerdo.
Entonces, el ponernos de acuerdo no tiene necesariamente que ser en la Asamblea Legislativa. Cuando lleguemos a un acuerdo, ellos tengan clara la visión de lo que está sucediendo en la emergencia, ellos van a ir a legislar al Salón Azul, donde van a estar los 84 diputados y ellos van a determinar y van a legislar, van a emitir un decreto. Pero nosotros no somos parte de esos 84 diputados. A nosotros no nos dijeron, vayan a legislar con la Asamblea Legislativa. Eso no es nuestro trabajo. Nosotros lo que buscamos es un acuerdo y creemos que el acuerdo debe ser donde ocurren los hechos. Muy bien, secretario. Hay otro punto importante. ¿No considera usted que los diálogos comienzan mal desde el punto de vista que no se pueden establecer ni siquiera un punto en común para sentarse y negociar? Porque como decíamos, ayer había una convocatoria en la Asamblea, vimos a algunos diputados sentados ahí, pero también vimos otra convocatoria que era la que hacía el Ejecutivo y vimos a algunos diputados también sentados con ustedes en este caso en el Hospital San Rafael. ¿No cree que esa es una mala señal de que pues está cuesta arriba lograr un acuerdo entre ustedes como órgano ejecutivo con el legislativo? El problema se da que nosotros siempre lo venimos diciendo y así lo hemos manejado. Debemos despolitizar la emergencia. Tenemos que trabajar en conjunto entre órganos en favor de la emergencia COVID-19. Pero claro que hay un mal augurio, nos damos cuenta que esto nada más para nosotros, desde este punto, hoy, este día, te puedo decir, me parece que es un juego el que está generando la Asamblea al que ya jugamos anteriormente. Claro. Y la población debe tener claro, nosotros ya dimos ese paso de fe con ellos y nos encontramos con un enchastre. Decía una persona a quien respeto mucho, que cuando alguien te roba y tú te das cuenta, es culpa de él. Pero si te vuelve a robar cuando está contigo, es culpa tuya porque tú se lo permitiste. Y eso es lo que nos pasa con ellos. La primera vez nosotros dimos un paso de buena fe, nos mantuvimos sentados ahí a pesar que hubieron varias discusiones, pero al final del día nos demostraron que nada más era un juego, nos llevaron hasta el final todas las situaciones para decidir ellos lo que quisieran tomar. Es decir, ellos tomaron las decisiones que tomaron y fueron inconsulta realmente. Fíjate lo siguiente, quiero hacerte un llamado. Sí. Yo ayer leía, y si tú me lo permites, quiero leer este pedazo. Nosotros ayer presentamos una iniciativa de ley en la cual únicamente estábamos solicitando un decreto de estado de emergencia. ¿Por qué un decreto de estado de emergencia? Estamos en un hecho notorio, como lo dice la sala, a nivel mundial, que es una pandemia denominada COVID-19. Este coronavirus ha venido a afectar al mundo entero y nosotros no somos la excepción. Nosotros, con base a lo que dice la resolución que emite la sala, y te leo, dice en el literal B de uno de sus considerandos, las dos formas de declaratoria de estado de emergencia conducen a dos escenarios diferentes. Cuando lo hace la Asamblea Legislativa a petición del presidente, como se dijo, esta debe sesionar con urgencia, sin más trámite que el de la convocatoria, para deliberar la propuesta de emergencia. La celeridad con que debe reunirse debe considerar únicamente el mínimo de tiempo indispensable para informar a los diputados, aprovechando las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación, y para que estos se desplacen hacia la sede de la Asamblea Legislativa. Aquí debe partirse de la presunción de que el país estaría frente a una situación constitutiva de un hecho notorio, para el caso de la pandemia. Claro. Pues esto sería la que motivaría la convocatoria. Consecuentemente, al conocer de la existencia de una situación excepcional, los diputados deben ser coherentes con sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos fundamentales de la persona humana y por ello anticiparse a la posibilidad de la convocatoria y estar a disposición para asistir. Esto es textual de lo que dice la resolución. Ayer a las 5 de la tarde yo lo anunciaba allá en el fórum del Hospital Rosales y decía, en estos momentos estamos presentándolo, esperamos la reacción siquiera el presidente de convocar a la Asamblea Legislativa para este único punto. Así lo dice la resolución de la sala. Y quiero decirlo, esto lo anticipamos, lo hablamos con el presidente de la Asamblea Legislativa para que este hiciera el llamado, la convocatoria y pudiera darse esta declaratoria. Fecha ahora, a esta hora no ha habido ninguna convocatoria plenaria. ¿Qué te quiere decir eso? Siguen bajo el mismo juego. O sea,
Yo he recibido muchas críticas como secretario jurídico en cuanto al ordenamiento jurídico y los decretos ejecutivos que hemos emitido. Claro. Sin embargo, debemos de tener claro todo el marco jurídico tal y como se ha planteado. Nosotros oportunamente presentamos a la Asamblea Legislativa las iniciativas de ley correspondientes que nos daban los instrumentos, llámese declaratoria de emergencia, llámese exención de impuestos, llámese, nosotros aún a través del Consejo de Ministros solicitamos un estado de excepción desde el principio. Pero esas herramientas no nos fueron dadas. En un principio ni siquiera quisieron dar el estado de excepción, cuando la resolución de la sala le dedica alrededor de 25 páginas solo para determinar las restricciones constitucionales que solo pueden darse a través de un estado de excepción. Y la Asamblea Legislativa nunca las ha querido dar, cada día nos ha venido quitando más y más herramientas. ¿Qué es lo que hace esto? Que nosotros como Ejecutivo, y siempre lo dije, vamos a buscar las herramientas que nos dan la ley secundaria para poder afrontar la emergencia. Si el órgano legislativo no nos da las herramientas, nosotros tenemos que velar por garantizar el derecho a la salud y a la vida de la población. Y es lo que hemos hecho. Entonces, personalmente te puedo decir, es una victoria, porque la Sala de lo Constitucional, lo que está resolviendo es, le está diciendo a la Asamblea Legislativa, dele las herramientas que le está pidiendo el Ejecutivo para que pueda afrontar la emergencia. Pero esto es algo que nosotros ya lo habíamos solicitado. Esto es algo que ya se había requerido y la sala no había querido dar. Entonces me da la razón y le dice a la Asamblea, resuélvala. Entonces es importante que tenga clara la población que se vienen haciendo los esfuerzos necesarios y han tenido resultados y muy buenos resultados. Ayer lo decía el ministro de Salud, que gracias a la cuarentena que hemos mantenido, la curva no se nos ha desbordado. Si bien ha mantenido un crecimiento, ya tenemos varias semanas donde se mantiene entre 70 y 80 personas diarias que se van contagiando, según nuestras cuentas, según los exámenes que realizamos, que son alrededor de 2.300 exámenes diarios, y que estamos en los ciento y tantos exámenes que se han practicado desde que esto inició. Eso quiere decir que se ha logrado mantener lo que es la emergencia. Y esto ha sido gracias a que la gente ha sido responsable, ha atendido también a las medidas que el Ejecutivo ha dado. Pero ahora bien, secretario, ¿qué pasa, digamos, con este tema de las reuniones, considerando de que la historia pues se puede repetir? Ya vimos lo que pasó la vez anterior en las reuniones que sostuvieron en el auditorio de la Asamblea Legislativa, y bueno, la situación pues al final quedó en absolutamente nada. Es decir, pues hubo reuniones intensas, usted ya lo decía también, el ministro de Salud estuvo varios días sentado ahí y al final pues no lograron absolutamente nada. Una de las posiciones de los diputados decían, los representantes del gobierno no traían poder de decisión y no tenían un margen de maniobra a la hora de establecer acuerdos. Pero ¿cómo ven ustedes, digamos, esta situación, considerando que la misma situación se puede repetir, como ya lo decíamos, por el mandato que da en este caso la Sala de lo Constitucional? Bueno, respecto de lo último que tú mencionaste, pues sí, nosotros sí ya teníamos los lineamientos con base a los cuales nosotros llegábamos. Y los lineamientos, definitivamente, y con todo el respeto que me merece el señor presidente de la República, fuera de eso, los lineamientos vienen con una base científica. Venía un requerimiento de parte del Ministerio de Salud en el cual determinaba cuáles eran las necesidades que estábamos viviendo conforme a la pandemia. Cuando ellos hablan de que no venían con capacidad de negociar, hombre, me parece hasta risible el señalamiento, porque definitivamente nosotros estábamos llegando a acuerdos con base a la necesidad de la emergencia. No estábamos hablando con los patrocinadores y financieros como ellos para ver si les permitían abrir ciertas empresas o no. Ahí salió una señora hasta hablando de las vitaminas que tenían algunos alimentos snack, ¿verdad? Entonces, es bien delicado el tema y bien atrevido que hagan mención de eso, pero bueno, son los diputados, no me puedo esperar mucho de ellos. Entonces, lo que te quiero decir, no podemos seguir jugándoles el juego, porque ni nosotros como Ejecutivo, que somos la entidad que, como lo dice su mismo nombre, ejecuta, y tenemos las carteras de Estado, que estamos directamente en las situaciones de emergencia económicas, de Hacienda, directamente con la población, tenemos las respuestas. Las respuestas las tienen todos estos actores que forman parte de la sociedad,
Y es por esto que nosotros queremos reunirnos en el hospital, pero para que tengan claro qué es lo que pasa con los señores doctores, qué pasa con la emergencia frente a la emergencia de salud. Pero también es importante que ellos, y también los vamos a invitar a esto, a que se reúnan con la diversidad pues, de actores, llámese empresarios, pequeños microempresarios, personas de trabajadores por cuenta propia. Necesitamos que se reúnan con el transporte público. Nosotros tenemos una mesa intersectorial en este momento, una mesa intersectorial que está dando buenos resultados para ver cuál es la disponibilidad, la disposición de poder ir haciendo una reapertura gradual. Pero, como dije, deben de involucrarse, no podemos estar allá en el limbo del Salón Azul o de la Asamblea Legislativa creyendo que allá se legisla sin tener un pleno conocimiento en el territorio de qué es lo que está pasando. Es necesario que se involucren directamente todos los actores de la sociedad y tengan claro el concepto. Entonces, pero vamos, si te digo de que les hago una solicitud el día de ayer requiriéndoles una declaratoria de emergencia, donde la sala les ha dicho deben declararla inmediatamente y es de carácter urgente y simple y sencillamente a este momento no hay una convocatoria a pleno, ¿qué te quiere decir? Ellos están jugando el mismo juego. Ellos simple y sencillamente están esperando que nosotros lleguemos a decirnos, sí, veamos qué puntos tenemos en común y lo demás vamos dejándolo al congelador, para que el último día lleguemos a la misma situación en la que estuvimos. Yo creo que no se vale. Yo creo que no se vale, y no con el Ejecutivo, no se vale directamente con la población. No creo que nosotros debamos de prestarnos a un juego político en el cual solamente nos llaman para hacer el juego político de estar presentes y después hacer lo que ellos quieran. Eso se llama matonería. Secretario, un punto importante y que generaba pues mucha expectativa en los ciudadanos era, aparte de las reuniones y el establecimiento de una hoja de ruta para ver qué es lo que sigue en este capítulo que estamos viviendo como país ante la pandemia del COVID-19, es, va a pedir el gobierno, decían, un nuevo periodo de cuarentena, considerando que ya los salvadoreños tenemos pues 80 días en esta situación de confinamiento. Y yo escuchaba ayer declaraciones que daban ustedes ahí, pero me gustaría que se lo aclararan directamente a los ciudadanos, si dentro de todo lo que se planea discutir o de la agenda que llevan ustedes están pues por un nuevo periodo de cuarentena o de confinamiento. Fíjate que es importante aclarar ese tema. Una de las razones por las cuales nosotros los invitamos a los señores diputados al Hospital San Rafael es para que tengan claro cómo está la situación de la emergencia. Ellos están pretendiendo hacer una reapertura económica sin conocimiento de causa, es decir, sin saber cuál es la situación real de la emergencia. ¿Qué es lo que pretendemos? Nosotros estamos buscando acuerdos también, como dije, con los diferentes actores para establecer fechas de reapertura, no sin tener una medida científica, no sin tener un conocimiento claro de la emergencia. ¿Por qué? La fase, cuando se abra, debe de permanecer ciertas personas en cuarentena y es una reapertura gradual. Es decir, las empresas no pueden iniciar a trabajar simplemente y véngase todo el mundo a trabajar y aquí no ha pasado nada. Debe ser gradual el transporte de igual manera. Pero ¿qué pasa con las personas que no van a estar autorizadas a trabajar? O las empresas o el comercio si no está autorizado a trabajar. ¿Cómo vamos a hacer para que estas personas no salgan? Deben de tenerse medidas. Sí. Y entonces la Sala Constitucional habla de las restricciones de los derechos fundamentales, ya sea de movimiento, de movilidad, etc. Entonces debe establecerse una reglamentación, o mejor dicho, un derecho positivo específicamente, una ley, un decreto que determine cuáles van a ser las líneas grandes con base a las cuales la gradualidad se va a efectuar. Es decir, si van a salir el 30% de la empresa, ¿qué pasa con el otro 70%? Debe quedarse en casa y debe de quedarse en casa. Debe mantener su cuarentena. No significa que este otro 70% ya pueda salir a las calles, significa que debe mantener también, debe guardarse en esa cuarentena. Entonces, esos son los temas que debemos de tratar directamente con la Asamblea Legislativa. Ahora bien, la secretaria o la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recién, nos decía ayer cuando estaba junto a ustedes en el auditorio del Hospital San Rafael, decía, bueno, nos vamos a sentar con los diputados, pero será el presidente el que va a decidir cuándo nos vamos a sentar. ¿Cómo debemos interpretar esta declaración?
No, yo creo que la invitación está bien clara. Nosotros hicimos una invitación específicamente. Bueno, el presidente es el delegado por el pueblo específicamente. Nosotros somos funcionarios elegidos y nombrados por el señor presidente de la República. Obviamente, él es quien da los lineamientos y obviamente es a partir de lo cual nosotros en una mesa de trabajo se define cuál es la mejor visión de dónde trabajar y cómo salir del juego político que mantienen los señores diputados. Entonces, es por eso el llamamiento que se hace ahí, al Hospital San Rafael. Muy bien. Datos importantes esta mañana aquí en Noticiero Hechos respecto a esta situación que decíamos se genera a partir de la última resolución de la Sala de lo Constitucional que pues ordena que el Ejecutivo y el Legislativo se sienten para establecer puntos en común para enfrentar la pandemia de COVID-19. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero les pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Somos Hechos AM. Mañana de miércoles 10 de junio de 2020, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy conversamos con el secretario jurídico de la Presidencia de la República en medio de este proceso en el que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que sentarse para definir las acciones a tomar, las medidas a tomar para enfrentar la pandemia de COVID-19 en El Salvador, que ya ha dejado 60 muertos y más de 3,000 personas infectadas. Una situación que, como decíamos, es emergente en medio de otra situación que se ha presentado, el tema de las lluvias, que también ha generado pues mucho daño en El Salvador y que bueno se está haciendo frente de diferentes frentes a estas situaciones que nos han llevado pues a lo que El Salvador vive hoy, una situación de cuarentena también que se prolonga ya por más de 80 días. Secretario, hay un punto importante que me gustaría que usted pues nos aclarara. Desde el análisis que se hace en la Asamblea Legislativa y el que se hace también externo a ese órgano de Estado, se dice el gobierno no quiere rendir cuentas y ese es uno de los obstáculos a la hora de negociar y a la hora de sentarse a dialogar sobre las acciones a tomar para enfrentar el tema del COVID-19. Sí, yo pienso que los señores diputados simple y sencillamente son políticos y dentro de los cuales siempre van a buscar excusas. Fíjate lo siguiente. Desde que se inició y desde que se requirió el estado de emergencia a la Asamblea Legislativa, se requirió un estado de excepción. Al mismo tiempo, el señor presidente de la República en cadena nacional solicitó en ese mismo instante una auditoría concurrente de parte de la Corte de Cuentas y una auditoría de parte de CICIES, las cuales en estos momentos se están verificando. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Corte de Cuentas y entendí algo. No existe la administración perfecta. Y de acuerdo, y lo que nos va a generar estas auditorías son controles, los cuales son necesarios. Y esto realmente genera transparencia. Nosotros hemos estado de acuerdo y nosotros siempre le dijimos, y en todos los 6 días que estuvimos les dijimos, miren señores Asamblea Legislativa, no, señores diputados, específicamente de la fracción de ARENA y la fracción del FMLN, por favor, soliciten los informes que requieren, pero solicítenlos conforme a lo que realmente necesitan, porque aquí ustedes mandan a pedir una cosa y en la televisión salen pidiendo 10 cosas más, y pareciera que nuestros informes no están de acuerdo o no están conformes con ellos. La información que requieran se va a dar en el plazo que nos otorguen para darla. Ellos empezaron, si alguien nos dio seguimiento a la transmisión que se dio, ellos empezaron a solicitar un montonazo de cosas. Quisieron hasta condicionar y reformar prácticamente lo que era la declaratoria del estado de emergencia a su antojo, a conforme decía esa ley. Esa era una de las condicionantes que nos pusieron. Y nosotros aún estuvimos de acuerdo con esa condicionante, que nos parecía realmente ilógico, porque cuando era al revés y les decía, mire, pero la ley dice esto, no, pero pongámoslo. Entonces se volvió, como dije, esto no es nada más que un show y un juego político que la Asamblea hace. Nosotros tenemos un verdadero interés en que las cosas
resulten. Nosotros tenemos un verdadero interés en tener las herramientas y los instrumentos jurídicos para poder enfrentar la emergencia. Entonces, realmente la situación a la que se refieren los señores diputados es completamente ajena a la realidad. Por el contrario, para nosotros es importante que la población tenga claro qué es lo que se está haciendo. Es por eso, pues, es una emergencia en la cual el señor presidente ha salido durante estos meses como 7 u 8 ocasiones, lo cual para un presidente de la República en las anteriores, los últimos 30 años, nunca había aparecido tanto en 3 meses. Entonces, y se reclama, el presidente dicen, ya mucha cadena nacional, y de repente dicen, ¿por qué no sale? Seguramente está fuera del país. Entonces, esto es simple y sencillamente un juego político. No podemos perder de vista que estamos en un año preelectoral, no podemos perder de vista que hay detractores, pero de alguna manera, pues, las encuestas lo dicen, hay una aprobación a este momento del señor presidente de un 95% de la población, aún en cuanto a las medidas, y que sabemos que las personas están sufriendo su bolsillo directamente, están sufriendo, están padeciendo de hambre, están siendo despedidas, pero aún así hay aprobación porque la gente ha entendido el verdadero mensaje, que es que estamos salvaguardando sus vidas, la de su familia. No es un interés de nosotros tenerlos guardados, esto por el contrario, lo he dicho muchas veces, nos desgasta como gobierno, desgasta la figura del presidente porque la economía baja. Pero, como dije, estamos en la mejor de las intenciones de salvaguardar y proteger los derechos de la población y ya hay un plan que se está trabajando. En la última cadena nacional se dio a conocer algunos de los puntos positivos, cómo se está trabajando a través de la banca para poder salir lo más pronto posible también y poder no solo reabrir la economía, sino que pueda generarse y desarrollarse de mejor manera. Ahora bien, cuando vimos la reunión que se dio entre el Ejecutivo y representantes del sector empresarial, se dio de una fecha, incluso esto fue digamos, la portada de algunos de los medios escritos, decían 16 de junio comienza la activación de la economía. A partir de la resolución de la Sala de lo Constitucional, dice, bueno, señores, pónganse de acuerdo y todo cambia, o sea, hasta las fechas incluso que se habían dicho ya antes, pues quedan en el limbo, considerando que ahora pues todo depende del acuerdo ejecutivo-legislativo. ¿Qué dicen ustedes en este caso a los empresarios, a las personas que estuvieron en las reuniones y a todos los que abrigaban ya la esperanza de que el próximo 16 de junio comenzara la activación de la economía? Realmente espero que no. Esperamos que no cambie la situación. Es por eso yo te mencionaba, para nosotros es importante también que formen parte de esa mesa integral que se ha generado de parte del Ejecutivo para que tengan claro cuál es la postura de los diferentes actores de la sociedad y cuál es la visión de cómo se está trabajando para que el instrumento legal se acople a la necesidad tanto de la emergencia como de los actores que forman parte de la sociedad y que nos vemos o se ven en la necesidad de dar una reapertura pronta. La fecha esperábamos que no se mueva, pero como dije va a depender muchísimo también de la voluntad política que haya. Creemos que la sentencia en ningún momento dice vayan a la asamblea a ponerse de acuerdo. No. La sentencia simple y sencillamente dijo pónganse de acuerdo, sí. Pero nosotros creemos que es importante ponernos de acuerdo con los diferentes actores, tanto que miran la emergencia, que son los médicos, los alcaldes. Yo creo que es importante que son sus mismos alcaldes, deben de escuchar lo que está viviendo directamente en sus municipios las alcaldías, deben de escuchar a la población en general, a los empresarios, al microempresario, porque si no, se quedan allá en su cuarto de aire acondicionado pensando simple y sencillamente como base a un criterio muy propio o conforme al criterio que sus financistas les están manejando. Entonces, yo creo que es importante que los señores diputados se salgan de su comodidad y conozcan de primera mano qué es lo que pasa con el pueblo. No pueden desprenderse del pueblo, deben de regresar y son representantes del pueblo, pues, deberían de estar realmente tocando base, digámoslo así, deberían de estar en reuniones directamente con el pueblo y esa es la invitación que le hace el Ejecutivo. Miren, dejémonos de cosas políticas, hablemos directamente con los actores, qué es lo que está pasando y tomemos decisiones a partir de.
Pero ustedes intentarían hacer valer el calendario, entonces, esto que estuvo circulando y que se desprendía de la reunión que sostuvieron en Casa Presidencial con los diferentes sectores involucrados en la activación de la economía, porque ahí incluso se hablaba pues ya de fechas específicas para que cada sector se fuera activando. ¿Intentarían ustedes a la hora de sentarse con los diputados hacer valer ese calendario que ya habíamos conocido? Por supuesto, forma parte de las propuestas que nosotros vamos a presentar a fin de lograr un acuerdo político, un decreto legislativo que pueda ser ley y que al final del día pues nos beneficie o beneficie a toda la población salvadoreña. Ahora bien, ¿cómo toman ustedes el punto de la resolución de la Sala de lo Constitucional cuando dice que ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden replicar los decretos que ya pues se ha declarado que son inconstitucionales? Bueno, si tú te das cuenta también de que declaró inconstitucional un decreto legislativo. Sí. Vamos, nosotros vamos a cumplir y estamos cumpliendo desde ayer. Nosotros al presentar esa iniciativa de ley estamos dándole cumplimiento a lo que la Sala de lo Constitucional ha manifestado dentro de su resolución, dentro de la sentencia. Y sin embargo, yo no estoy muy conforme, no estamos conformes con la resolución, puesto creo que realmente va más allá y violenta directamente las competencias del Ministerio de Salud. ¿En qué sentido? Estamos frente a una pandemia y el ente o la cartera de Estado que se enfrenta directamente a la pandemia es el Ministerio de Salud. Debería de tener, y las tiene, conforme al Código de Salud, las herramientas. Pero la sala fue muy restrictiva al hablar de los derechos fundamentales, porque debemos de aclarar una cosa. Cuando hablamos de restricciones, son restricciones temporales de dichos derechos. Es en razón de una emergencia nacional. Eso es lo que hace la suspensión de esos derechos momentáneamente, que deberán de ser reactivados inmediatamente la emergencia suscite o pase. Entonces, cuando viene la Sala de lo Constitucional y te dice, será solo a través de un estado de excepción, la cual generará una restricción de derechos constitucionales, me parece que va más allá y se vuelve completamente extremista la Sala de lo Constitucional. Pero bueno, es lo que tenemos y nosotros, como dije, lo vamos a acatar. Si se va a manejar desde ese punto de vista, debemos de jugar bajo esa cancha y bajo esos lineamientos. Lo que emite la Sala de lo Constitucional son lineamientos con base a los cuales debemos de guiarnos y caminar. Entonces, nosotros las herramientas, queremos decirle, no las llegamos a negociar porque es un antojo del Ejecutivo. Queremos decirles claramente, vengan, acérquense a la población, conozcan la necesidad del pueblo, conozcan la emergencia y entonces vamos a poder realmente emitir los instrumentos que necesitamos. En medio de todo esto, secretario, pues obviamente tenemos que ver todos los escenarios y uno de esos escenarios es que no puedan llegar a ustedes a un acuerdo en medio de esta situación de diferencias, de puntos de vista que tienen en este caso, con el legislativo. ¿Qué puede pasar si en determinado momento pues pasa el tiempo? Porque ya vemos que la cuenta sigue corriendo y hasta ahora ni siquiera pues se han sentado, considerando que ayer era el primer día, no se han visto de frente directamente pues con las fracciones legislativas que en determinado momento pueden, digamos, a través de sus votos, darle luz verde a una nueva normativa. ¿Qué puede pasar en el peor de los escenarios de que no haya ese entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo? Yo creo que hay muchas cosas que están quedando en el aire y que la Sala no ha contemplado, o si las contempló no quedan claros en la sentencia. Sí. Una de ellas, por ejemplo, este día vencen los plazos procesales y los plazos administrativos, y la Sala no se pronunció al respecto. Eso quiere decir que el día de mañana estarán habilitados todos los plazos. Eso quiere decir que el día de mañana, pues, los juzgados deberán abrir. Eso quiere decir que todos los plazos administrativos, llámese Instituto de Acceso a la Información, Tribunal de Ética, y todos deben abrir y todos deben de comparecer. Hay cuarentena, sí, porque lo prolongaron durante los 4 siguientes días que vencen el día sábado. Claro. Pero si los plazos están abiertos, ¿qué pasa? Se encuentra el conflicto de, me está corriendo un plazo, ¿debo de ir o no ir? Entonces la sentencia no lo aclaró y hay un limbo ahí que dejó la Sala de lo Constitucional y yo espero que este día la Sala se pronuncie al respecto y si no se pronuncia, pues mañana veremos las consecuencias de esto, pues, porque al final del día seguimos nosotros como Ejecutivo requiriendo las herramientas jurídicas para poder proteger a la población, pero si no se nos otorgan,
pues, y si nos declaran inconstitucional, ok, y le ordenan a la Asamblea que las emita, pues esperemos que de alguna manera se puedan dar. Nosotros creemos que es importante y venimos peleando con lo que hemos tenido para poder garantizar estos derechos fundamentales. ¿Qué pasa si al final del día no hay una reunión? Nosotros vamos a presentar nuestra iniciativa de ley conforme a los acuerdos que estamos llegando con los diferentes actores de la sociedad, con los doctores, con los epidemiólogos, con todo, como dije, con todas las entidades y las personas que tienen realmente validez y actúan dentro de esta situación, y con base a eso vamos a presentar una iniciativa de ley a fin de que sea aprobada y se nos otorguen nuevamente dichos instrumentos. ¿Qué pasa si esto no se da? Pues bueno, nosotros lo veníamos diciendo, el presidente lo ha dicho, será responsabilidad tanto de la Sala de lo Constitucional, porque la Sala de lo Constitucional no puede ser ajena a la realidad que estamos viviendo. La Sala de lo Constitucional se dio cuenta de lo que estaba sucediendo durante esos 5 o 6 días de negociación, en los cuales no se llegaron a acuerdos y la Asamblea Legislativa, o bueno, las fracciones de Arena del Frente tomaron una decisión en conjunto y con base a eso emitieron un decreto que ha sido vetado por el presidente y declarado inconstitucional, con base a la potestad que él tiene de sancionar o poder vetar, ya sea por inconstitucional o por inconveniente. En este acto es por inconstitucional que se está declarando. Entonces, la sala no puede estar en un limbo o allá en la estratosfera, aislado de la realidad de nuestro país, aislado de la situación de emergencia en que vivimos, aislado de los plazos judiciales que son necesarios que se mantengan suspendidos, o en su defecto, si es la búsqueda, y perdón lo que voy a decir, de manera irresponsable, el que se dé esta apertura, y digo irresponsable porque no hay protocolos sentados. Al declarar inconstitucional toda la normativa de los decretos ejecutivos, ya sea ministeriales o directamente del señor presidente de la República, hombre, ¿a dónde nos dejan? Y nos prohíbe que continuemos emitiendo decretos de esta índole. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde estamos? ¿En dónde nos deja parados? ¿Cómo protegemos a la población? Que nos responda eso la Sala de lo Constitucional, porque realmente nos dejan una situación amarrados esperando que la Asamblea Legislativa, cuando ya ha demostrado la Asamblea Legislativa y la Sala misma le ha declarado también inconstitucional sus decretos, que no está respondiendo a las necesidades que está presentando la población a través de las iniciativas del órgano ejecutivo. Entonces, esta situación es bien complicada, es una situación que deja en manos de una Asamblea Legislativa que no quiere llegar a conocer qué es lo que pasa en la emergencia, una Asamblea Legislativa que no quiere formar parte de lo que está sucediendo con los diferentes actores, una Asamblea Legislativa que ya ha demostrado en diferentes ocasiones que ha politizado la emergencia y que no está dando, y entonces no hay resultados, pero no deja al Ejecutivo mal parado, deja a la población indefensa, en una situación de indefensión bien delicada. Y yo quisiera que lo tuvieran claro no solo los diputados, no solo los señores de la sala, sino toda la población. Nosotros hemos venido luchando, como dije, he sido fuertemente criticado por los decretos que se han emitido, pero al final del día lo que vino a la sala fue darme la razón y decirle, Asamblea, si nosotros ya se los pedimos, lo que queremos es que nos den las herramientas. Pero si no nos la dan, vamos a utilizar, siempre hemos dicho, hemos utilizado todas las herramientas que hemos tenido para poder garantizar estos derechos fundamentales de la salud y de la vida. Entonces, nosotros vamos a presentar esta iniciativa donde vamos a pretender canalizar todas las discusiones que hemos tenido con los diferentes gremiales, con los diferentes en estas mesas intersectoriales, llámese transporte, llámese empresarios, microempresarios, que podamos realmente dar una respuesta a la población junto con los señalamientos que nos hagan directamente el área de salud, porque no podemos estar desarrollando una sin la otra. Estamos en una pandemia y debemos de tener un derecho positivo, una reglamentación jurídica que nos ampare para poder realmente afrontar esta emergencia. Uno de los puntos recurrentes que tenemos esta mañana en las interacciones que tenemos en las redes sociales es respecto
a que nos dicen, mire, pregúntele por favor al secretario qué va a pasar con el tema de todos los plazos que se habían dejado, digamos, en suspenso, producto de la misma situación del COVID-19. Dígase, pagos de servicios, pagos de, digamos, de bancos, todo esto. Nos decía, pregúntele por favor, porque decía, ya nosotros estamos llegando casi a mediados del mes de junio y ya algunas entidades nos están diciendo que tenemos que pagar. Entonces me decía, pregúntele por favor si nos puede dar certidumbre sobre esta situación, de qué puede pasar en medio de todo esto, considerando de que todos los decretos en lo que se sustentaban todas estas suspensiones pues han sido declarados inconstitucionales. Bueno, desgraciadamente voy a tener que contestar de esta manera. La Sala de lo Constitucional ha desamparado esta situación. O al declarar inconstitucional todos estos decretos, quedan desamparadas estas personas. La Sala de lo Constitucional es responsable porque estoy seguro que ya porque como dije, a partir de este día se vence. Nosotros no tenemos conocimiento, definitivamente la Sala no se pronunció, la Asamblea no ha dicho nada, entonces simple y sencillamente pues vamos a esperar qué va a pasar. Creo que la Sala de lo Constitucional deberá de pronunciarse. Nosotros estamos aún inhabilitados para seguir emitiendo decretos ejecutivos porque nos va a llamar la atención la Sala de lo Constitucional. Hemos tratado de la mayor manera de defender estos derechos y lo vamos a seguir haciendo, pero nos han amarrado de manos. Es por eso que nosotros hacemos un llamado urgente a la Asamblea Legislativa, un llamado urgente a la Sala de lo Constitucional a que se pronuncie en garantía de los derechos de la población. No, realmente nosotros no podemos ya, no tenemos herramientas jurídicas con las cuales proteger a estas personas que posiblemente se han quedado sin empleo, que posiblemente no tengan ya dinero para poder pagar o afrontar estas deudas y que ahora se van a volver realidad porque, como dije, todos los plazos se reactivan a partir de mañana. Muy bien, otro punto importante, nos dicen por acá, pregúntenle por favor qué va a pasar con los micros y los pequeños empresarios que están esperanzados en los sistemas que se han creado para, digamos, solventar las necesidades en este caso de sectores como los micro y pequeños empresarios. Se dijo que se iba a dar pues subsidios para pagar las planillas y todo esto viene como parte de la activación económica y del rescate económico producto de la pandemia. Nos dicen, pregúntenle por favor cuál es, digamos, el panorama al que nos podemos enfrentar en medio de estos desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso sí se mantiene. Eso sí se mantiene porque ya fueron aprobados, ya son ley de la República, Bandesal está prácticamente listo con el tema estaban nada más en la discusión del fideicomiso, que todavía está en la Asamblea Legislativa. Una vez aprobado el fideicomiso, obviamente pues ya se genera la situación de poder paliar, porque realmente estas fueron iniciativas de ley que se trabajaron directamente en su momento con el señor Cardenal, ¿verdad? Y con ANEP, con diferentes empresarios, para buscar los diferentes gremios de la empresa privada, para poder encontrar un punto de cómo paliar la situación de emergencia que estamos viviendo. Se presentó en ese momento, no había tanta polarización como ahora con el nuevo actual presidente de ANEP, y pues eso sigue vigente. Los puntos que se dieron, hay créditos a la producción, ¿cómo es que se llama? Está ese subsidio de poder pagar ese 50% de los salarios para la mediana, micro y pequeña empresa. Entonces, eso continúa vigente. Secretario, bueno, estamos a la expectativa de lo que puede ocurrir en las próximas horas en torno a estos encuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sabemos que hay una convocatoria abierta, 9 de la mañana, en el auditorio del Hospital San Rafael. ¿Sigue ahí, pues, en planta esa reunión? Por supuesto, y los esperamos a ustedes como medios televisivos para que podamos llevar a la población y que conozca, pues vamos a estar no solo los representantes de Casa Presidencial, sino también los médicos que forman parte, pues si puedan dar a conocer realmente cuál es la situación de la que se enfrenta dentro de los hospitales. Muchas gracias, secretario. Bueno, le agradecemos que nos haya cedido parte de su tiempo esta mañana de miércoles 10 de julio. Sabemos que esto es un aspecto pues fundamental en medio de la atención de la emergencia generada por el COVID-19 y que es importante que este encuentro se dé y que también pues se genere pues una hoja de ruta en torno a lo que se va a hacer para enfrentar esta situación, que sabemos son dos emergencias en una. El tema de la emergencia sanitaria es una y el tema de la situación económica pues es otra que es apremiante. Gracias por estar aquí, le deseamos pues mucho éxito en sus labores. Muchísimas gracias, pues estamos ahí trabajando y pues esperamos dar
respuesta positiva para la población. Es importante pues que haya un unísono de los tres órganos y podamos definir un instrumento que genere realmente las garantías para todas esas personas que están escribiendo y que están en la necesidad de poder responderles y garantizar sus derechos. Muchas gracias, secretario. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero les pedimos que sigan con Hechos AM. Tenemos más información que está en desarrollo en esta mañana. Los equipos de Noticiero Hechos siguen distribuidos en diferentes puntos para mostrarle a usted el panorama con el que comenzamos esta jornada de miércoles 10 de junio. Vamos a la pausa.